Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Os tenía prometido hacer un vídeo de repaso de la temporada 2024-2025 en clave Barça femenino y he estado precisamente haciendo ahora el guión, intentando recopilar un poco aquellas cuestiones que para mí han sido positivas, aquellos puntos que creo que debemos destacar y también tener en cuenta, porque en absoluto ha sido todo negativo ni mucho menos, y aquellas cosas que sí que creo que no han terminado de salir bien, que se podrían hacer mejor o que tienen margen de mejora. Vengo ya aquí con el pelo mojado, incluso ya en plena confianza. Me he puesto de gala, eso sí, no se ve mucho, pero es la camiseta del póker del año pasado, que hay que lucirla de vez en cuando. Y como siempre os digo, os quiero leer en comentarios, quiero que me digáis también vuestra opinión sobre esta temporada, porque creo que quedó bastante encubierta por todo lo que sucedió en Lisboa, por la derrota, incluso también por la figura de Pere Romeu, que pues, a muchos no les convence o quiere que se vaya, y parece que todo lo que ha ocurrido este año pues, ha sido malo, que ha ido en nuestra contra y que, como digo, no hay nada positivo que rascar. Precisamente voy a empezar con lo bueno, voy a empezar con estas cuestiones que creo que debemos de señalar desde el inicio de temporada, desde pretemporada mejor dicho, hasta la fase final de dicha campaña. Comienzo con la gira en México. Salió súper bien en todos los sentidos. A nivel económico, las jugadoras estuvieron tremendamente cuidadas, queridas allí por la afición. Funciona bien, a la gente le gusta, le apetece verlas, tiene muy buen recibimiento, la afición es súper agradecida y cariñosa con ellas, se juegan grandes estadios, cubren los gastos del viaje, del alojamiento del Barça, le saca rentabilidad económica. ¿Qué puedo decir? Que fue maravilloso. Y es también como una de las primeras muestras en las que podemos ver a las jugadoras jugando para el Barça, ¿no? Pues que pudimos ver a Payor, que pudimos ver a Kika, que pudimos ver algunas de las internacionales, algunas canteranas. Entonces, pues siempre nos gusta, y como echamos de menos al Barça ese tiempo que no lo vemos en verano, pues tenemos ganas de reconectar un poquito más con ellas. Hablando de Kike y de Payor, también hay que destacar sus fichajes. Mencionaría también encantada a Eli, pero ha jugado tan poquito que, bueno, pues apenas hemos podido verla. Pero en el caso de estas dos han sido maravillosas incorporaciones, ya no solo por su rol en el campo, que ahí hemos disfrutado más de Payor, sino también en el vestuario. Estamos todos embobados con Kika, con su carácter, con su implicación con el club, con el idioma, con todo. Y son de estas incorporaciones que creo que a la larga, cuando piensas en ellas y valores lo que se pagó, que fueron 400.000 por Payor y unos 450 por Kika, podremos decir qué barato salió, ¿no? Qué bien hicimos en ir a por estas dos futbolistas. En tercer lugar, también hubo grandes partidos, y hay que decirlo, dimos muy buena imagen en los clásicos, excepto el partido en Montjuïc. Se jugó muy bien contra el Wolfsburgo, contra el Chelsea, contra el Atlético de Madrid, en todos los duelos de esta temporada. Sé que queda ese sabor amargo por la final contra el Arsenal, pero tampoco compro que siempre se jugó mal o contra equipos importantes nunca se dio la cara. La vuelta contra el City, que tampoco la mencionaba ahora, también ha sido un buen partido. Entonces ha habido encuentros importantes contra rivales ya de entidad, donde el Barça estuvo francamente bien, jugó bien, fue superior, mereció la victoria, etcétera, etcétera. Otra cuestión positiva, las renovaciones de Aitana, de Vicky o de Irene Paredes, jugadoras importantes en el equipo que han querido seguir vinculadas con el club azulgrana, que, bueno, que tienen sobre todo Aitana y Paredes un peso muy importante en el campo y también a nivel vestuario, y para mí han sido noticias maravillosas que se quieran quedar, y Vicky porque también es una gran apuesta a futuro, que ya la rondaban otros equipos y con esto pues te evitabas que pudiera salir o incluso que lo hiciera a coste cero. Así que me parece maravilloso. Siguiendo con jugadoras jóvenes, ahora que mencionaba a Vicky, no puedo no citar la irrupción de Sydney Scherteley en el primer equipo. Un tanto inesperada, al final era una jugadora desconocida para todos, que venía para el Barça B, bueno, pues un fichaje más para el filial, y nos deja embobados. Ya en pretemporada vemos pequeñas dosis de ella, pero luego lo que hemos podido ir viendo a medida que pasaba la temporada ha sido maravilloso. No me extrañaría que tuviera ficha el primer equipo el año que viene, creo que se la ha ganado, que es muy joven, que paciencia, que calma, no hay que elevarla a las estrellas, pero hay motivos pues eso, para ilusionarse y para poder apreciar el talento que tiene y, jova, y estar contentos porque haya llegado al Barcelona. También
Ha sido realmente positiva la cesión de Martina en el Everton. No la hemos podido disfrutar aquí en el Barça, pero para ella, para su carrera y en cierto modo para el club, de forma indirecta, ha sido una gran operación. Bien sea porque te quieres quedar con ella de cara a los próximos años, que yo es lo que haría, o porque salga, porque lo hará con un gran escaparate como el que tuvo en el Everton y podrías conseguir un mejor traspaso. Entonces, sea como sea, realmente fue una decisión perfecta, el club elegido fue maravilloso, funcionó de maravilla, jugó todos y cada uno de los minutos en el Everton, o sea, un Erasmus sensacional, la verdad. Balón de oro de Aitana, otra cuestión a comentar, el segundo en su palmarés, el cuarto consecutivo del Barça femenino, tras los dos de Alexia Putellas, merecidísimo, tanto ella como Caro hubiera sido muy merecido que se lo llevasen, tiene una temporada excepcional con el Barça, la campaña anterior, y normalizamos este tipo de premios que sé que a algunos no le dan importancia, pero las jugadoras y el club lo hacen y es el reconocimiento más grande que hay dentro del fútbol. Además, también hablando de reconocimientos, el Barça fue elegido como mejor equipo del mundo. Entonces, eso también nos deja ver que el proyecto sigue siendo sólido, que fuera reconocen lo que está haciendo el Barça, que sobre todo por cómo se jugó, por lo que se ganó la campaña anterior, has enamorado al mundo y volver a conseguir esta distinción, este galardón, pues eleva también el renombre de la sección, ¿no? Dos de las últimas cuestiones a comentar es el paso adelante que han dado jugadoras como Pina Brooks. Muchas veces se centra en el debate en aquellas que no han estado del todo bien, y lo entiendo, pero hay que valorar también las que sí han tenido buena temporada, incluso han estado mejor que en años anteriores, como estas dos jóvenes futbolistas. Y por último, los 3 títulos nacionales y la final de la Champions. Parece muy fácil, parece muy sencillo lo que consigue cualquier equipo, pero evidentemente no lo es, no debemos de normalizarlo. Es una época dorada que ojalá se extienda muchos años, pero que es muy difícil llegar a este punto y mantenerse, y este dominio a nivel nacional que estamos viendo en el Barça, incluso a nivel internacional, año tras año estar en la final de la Champions, es complicadísimo. Estas son todas las cuestiones positivas, 10 de ellas. Vamos ahora con lo negativo, que también ha habido cosas que, como digo, no han estado del todo bien o que tienen margen de mejora. Para mí lo principal, el juego del equipo hasta final de enero, ahí hay un clip a partir de la Supercopa, pero hasta ese momento fue francamente titubeante. Yo ya sabéis que no compro que el Barça necesite tantos meses con un ritmo y con un nivel de juego cuestionable para poder salir adelante. Puede haber cierta autogestión en algunos partidos, pero esta forma tan descarada, igual que no la defiendo en otros clubes, no la puedo defender aquí. El haber recortado la plantilla en enero, sé por qué se hizo, pero me parece que compramos siempre demasiadas papeletas. El día que nos toque nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Ya era una plantilla corta de 22, déjala estar ahí, porque si cuentas con alguna futbolista del B, pues nos vamos a unas 24 jugadoras, entonces ya está muy bien, ya lo acepto, pero si se quedan 20 futbolistas y además luego inmediatamente se lesiona Kika, porque hemos tenido muchísima suerte con las demás lesiones, que no ha habido, muchísima suerte, pero nos ponemos nosotros mismos en un compromiso. Otra cuestión que no ha sido positiva, lo que se ha alargado el culebrón de Engen, finalmente ya sabemos que se va a ir, cosa que se sabía hace bastante tiempo porque ya en enero lo contempló y fue el club el que paró esa salida, pero se ha alargado demasiado. Ha sido una carpeta súper tediosa y además muy mal aceptada por cierto sector de la afición, ha habido un drama y una histeria tremendo. Yo no juzgo en absoluto que haya gente que le encante Engen y que sea su favorita, eso, vamos, faltaría más, súper respetable, pero a veces perdemos el foco, perdemos la cordura, no sabemos analizar las cosas con un mínimo de criterio y entender que son futbolistas profesionales, que esto es su trabajo y que el club es también un club profesional, una empresa que tiene que mirar por sus intereses. Siguiente cuestión negativa a comentar, que me la habréis escuchado mucho en el canal, es que haya habido 2 jugadoras en dinámica que en la práctica no lo han estado. La que más minutos ha sumado ha sido Scherteley, que no estaba oficialmente en dinámica con el primer equipo. La presencia de Alba Caña ha sido reducida, la de Judith Pujols ya ha sido directamente anecdótica. Y no me gusta cuando se prometen dinámicas y no se cumplen. Y esto ya no es un tema de Pere Romeu en primera persona, sino del club como institución, y viene años haciéndolo. Entonces, si no hay ninguna que convence y no le quieres ofrecer dinámica ninguna, no lo haces. Que solo cuentas con una, pues una sola, o dos. Pero esto de prometer dinámicas para ver si las convenzo a que se queden o tal, me parece pan para hoy, hambre para mañana y un vacile para las jugadoras, sinceramente.
Otra cuestión que hay que comentar, la derrota contra el Madrid. No tanto por el partido en sí, porque alguna vez había que perder, o sea, no podía mantenerse esto para siempre, sino por lo que generó, por el ruido que causó, por la polémica arbitral que hubo, fue un muy mal sabor de boca y no se canalizó bien. Entonces fue un punto negativo de la temporada, aunque creo que eso también sirvió para afrontar con más ambición y con más ganas otros partidos, pero ese partido en cuestión no fue positivo. Siguiente tema, la gestión de minutos, sobre todo con aquellas jugadoras que no tenían reemplazo. Es difícil cuando tienes una plantilla corta y la recortan aún más en enero, pero hay futbolistas que han llegado bastante justas al tramo final, que no es un secreto, o que no han tenido reemplazo y nos hemos aferrado a que viniera la Virgen a vernos y no se lesionasen, pero era un riesgo demasiado grande. Entonces, cuando hemos visto a ciertos pesos pesados que no estaban bien, pues no había valentía para suplirlas. Y cuando al tramo final han llegado algunas fatal, claro, como no habías probado antes nada, o prácticamente nada, pues había que tirar con ellas como primera opción, porque ¿qué me voy a inventar ahora las últimas semanas? Y eso creo que nos ha lastrado. Creo que ese tema de la gestión de minutos, la gestión de plantilla, podría haber sido mejor. También creo que tienen margen de mejora, aunque esto espero que se pueda cambiar pronto. Es la cuestión de las ruedas de prensa de Pere. Creo que no está especialmente cómodo en las ruedas de prensa, en las entrevistas, que hemos perdido en ese aspecto, en relación con Jonathan Giraldez y con Lluís Cortés, pero si está bien asesorado, si está arropado y le echa una mano en el aspecto comunicativo, creo que eso es fácilmente mejorable porque lo he visto con otros entrenadores o con jugadoras que no sabían manejarse de primeras y bueno, poco a poco pues van ganando soltura y se explica mejor y se habla más de fútbol, también en las ruedas de prensa y entrevistas, bueno, se va lidiando mejor con ello. 3 de las últimas cuestiones que tengo aquí para comentar. No haber ingresado la prima de Nike por la Champions. No es el fin del mundo, pero evidentemente estamos hablando de un dinero bastante importante. Se comenta que unos 3 millones, eso es lo que salía a la prensa. Tal y como está la sección y tal y como está el fútbol femenino, el mercado, eran cruciales. Creo que en cierto modo, y quizás está mal decirlo, el Barça contaba con ellos. Y digo que está mal decirlo porque no debería ser así, pero sobre todo cuando pasas a la final había un entusiasmo claro con ganarla. Quizás es excesivo, quizás había mucha confianza y se infravaloró al Arsenal. Yo ya lo dije antes de que se jugase la final. Y claro, cuando veías que estabas ahí acariciando esa prima que te iba a venir también y luego no llega, pues sienta regular. Y al presupuesto también le sienta regular. 2 últimos puntos. Perder a profesionales a coste cero, charlado ya anteriormente. No es un tema solo de esta temporada, pero especialmente con la irrupción de Michel Kahn, pues tiene más relevancia comentarlo y seguirá pasando, por desgracia, pero cada miembro del staff o directivo, lo que sea, que se marcha, nos dice que gracias y a Dios, los has preparado tú, los has formado tú, le das la oportunidad de trabajar para un club como el Barça y luego se van a la competencia directa y te quedas a dos velas y me da muchísima rabia. No los podrás retener, no podrás encadenarlos al Camp Nou, pero no sé, pues si no cumplen el contrato, que hubiera una compensación o revisar esos contratos. Sé que es muy fácil decirlo aquí desde mi casa, pero es algo que me da bastante impotencia porque estás preparando tú a esos profesionales para que luego hagan el trabajo en otros clubes e intenten replicar el modelo Barça en otras instituciones. Y fastidia, sinceramente fastidia. Y por último, pues lo más evidente, la derrota a Lisboa. Fue un chasco para la afición, para las jugadoras, para el club también, porque ya digo, creo que había cierta confianza con que se iba a conseguir la Champions. Sigo pensando que por el rival, y yo creo que fui de las que más valoré al Arsenal, pero también tengo que decir que creo que es la final más asequible que hemos tenido. Y no es un insulto ni una falta de respeto al equipo inglés, pero hemos jugado contra Lyon, hemos jugado contra el Chelsea, hemos jugado contra un Wolfsburgo todavía en buenos tiempos. Esta era para mí la más factible, pero no salió todo mal. Todo lo que podía salir mal salió peor, fue un muy mal partido desde la pizarra, jugadoras muy por debajo de su nivel, que llegaron muy mal a ese encuentro, también el arbitraje pues hacía que estuviera mucho más cómodo el Arsenal con su propuesta que nosotros, ese exceso de confianza que también creo que influyó negativamente, bueno, muchas cosas que ya se comentaron en su momento y fue un chasco perderla, evidentemente. Pero hay que seguir, está claro, no podemos anclarnos a esa derrota porque el fútbol siempre te da nuevas oportunidades y porque hay otros equipos que llevan años
años intentando llegar a una final y no lo consiguen, y con muchísimo dinero y presupuestos y jugadorazas, etcétera, etcétera. Entonces hay que mirar hacia adelante porque no nos queda de otra. Este es un poco mi resumen de la temporada. 10 cosas positivas, 10 cosas negativas si no he contado mal. Como os decía al principio, os quiero leer en comentarios, saber vuestras sensaciones, y nos vemos en los próximos vídeos y directos. Que tengáis muy buena semana. Chao, chao.